Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre el canal y los videos. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar un caso muy emblemático que se recuerda bastante en la historia de El Salvador durante la recta final del conflicto armado. El asesinato de los jesuitas de la Universidad José Simeón Cañas UCA, esto para el 16 de noviembre del 89. Independientemente de la conclusión o la percepción que usted tenga sobre el tema, pero es necesario hacer un recuento histórico para dar un poquito de contexto de lo político-militar que se vivía en ese momento. En el país hubo muchos momentos intensos durante el conflicto entre la guerrilla del FMLN y la Fuerza Armada. Este conflicto ya llevaba para esa fecha casi una década y a pesar de tener ya un presidente civil, no militar entiéndase, la influencia de los altos militares era muy evidente en todo lo que se hacía durante el conflicto. La UCA era dirigida por sacerdotes jesuitas y se convirtió en una voz crítica del actuar de los militares en ese momento, liderado por Ignacio Ellacuría, que era de origen español y rector de la universidad. Era un pensador muy influyente que apoyaba una salida negociada del conflicto porque ya se había escuchado algunos procesos de diálogo entre el gobierno y la guerrilla. Pero por estas posturas, los jesuitas eran vistos por sectores de ultraderecha como colaboradores de los subversivos, por las críticas, las denuncias, todo lo que decían. Previo a todos los hechos de la UCA, en noviembre del 89, el FMLN había lanzado su ofensiva hasta el tope. Con esto lo que pretendían era ganar el conflicto a través de la vía armada, pero no había funcionado tampoco, aunque sí generó un caos en San Salvador e incluso en zonas residenciales. El gobierno había quedado más o menos acorralado en varias zonas y hasta se declaró estado de sitio y toque de queda. Para varios sectores militares, los sacerdotes jesuitas que ejercían la dirección y la cátedra al interior de la universidad eran considerados como sospechosos de sostener la teología de la liberación, que la tachaban prácticamente de izquierda. Y por todos estos pronunciamientos los etiquetaban de ser aliados del FMLN, por lo tanto subversivos para el control político, y en contra de ellos se venían desarrollando muchas amenazas a lo largo del conflicto que habían comenzado más o menos por 1980 en contra de estas figuras. La organización de ultraderecha llamada Cruzada por la Paz y el Trabajo apoyaba las acciones de los paramilitares y funcionaba como una organización fantasma que influía políticamente y actuaba como un apoyo, aunque no tenía una estructura pública oficialmente conocida. Este grupo, para marzo del 89, en un campo pagado, atacó a lo que ellos llamaban el grupo de cerebros satánicos, conducidos por Ignacio Ellacuría, y también el otro lado, los perros comunistas, que según estos tenían la culpa de las ruinas en las que había caído el país. Días más tarde hizo explosión una granada al interior de la planta eléctrica de la UCA. En los meses siguientes del mismo año también se lanzaron algunos otros ataques, por ejemplo bombas en la imprenta y también cerca de la verja de la universidad. Y varios mandos militares también acusaron a los jesuitas públicamente de supuestamente ayudar, de ser aliados del FMLN en el punto máximo para julio del 89. Publicaron una carta que pedía al presidente Alfredo Cristiani que capturara y ejecutara un juicio sumario en contra de Ignacio Ellacuría y Segundo Montes. Los acusaban de destruir infraestructura en nombre del marxismo-leninismo. Llegando hasta noviembre, después de todos estos antecedentes, la radioemisora Cuscatlán emitió varios mensajes con amenazas dirigidas en contra de los jesuitas. En esto se decían que Ellacuría era un guerrillero, así lo tachaban directamente, y pedían juicio en su contra. En los días siguientes se dijo que debían sacarlo del país a él y a todos los demás sacerdotes de la UCA, porque en teoría escondían armas desde hacía casi 10 años colaborando con los subversivos. Y señalaban puntualmente a Ignacio Ellacuría porque era quizá el líder más prominente en ese momento de la universidad. Para el 15 de noviembre, en una reunión en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el coronel René Emilio Ponce, que era jefe del Estado Mayor, explicó que era necesario liquidar a Ignacio Ellacuría y no dejar testigos. La orden fue comunicada a través del coronel Guillermo Benavides, director de la Escuela Militar, que fue responsable operativo de la misión, y se encomendó la tarea al batallón Atlacat. Los involucrados en esta misión deberían disfrazar la operación como un ataque rebelde usando rifles AK-47 que les habían decomisado al FMLN. Primero intentaron entrar por la fuerza a la residencia de los jesuitas hasta que estos les abrieron por voluntad propia. Entonces salieron al jardín trasero y los pusieron en el suelo boca abajo.
Los sujetos registraron toda la residencia y en poco tiempo pues causaron un solo desastre y actuaron en contra de las personas a quienes buscaban. Mataron a Ignacio Yacuría, rector de la universidad, Ignacio Martín Baró, vicerrector académico, Segundo Montes, director del Instituto de Derechos, Juan Ramón Moreno, director de la Biblioteca de Teología, y Armando López, un profesor de filosofía, todos estos de origen español. Pero inmediatamente también descubrieron al interior de la vivienda al padre Joaquín López y López, que él era un salvadoreño, pero era fundador de dicho instituto académico, y pues también procedieron en su contra. El sargento adjunto Tomás Castillo consignó que le dispararon a Julia Elba Ramos, que trabajaba de cocinera, y también a su hija de 16 años, Celina Maricet Ramos. Estas últimas eran únicamente empleadas y vivían ahí porque servían a los sacerdotes y pues estaban a tiempo completo, pero estaban en el lugar y en el momento equivocado. Y como sabían, en la misión no debería quedar ni un solo testigo. Entonces los responsables sacaron una pequeña maleta que contenía fotografías, documentos y dinero, hicieron un desastre en el lugar, un completo desorden, y dejaron evidencia de como un ataque. Había disparos en la fachada, en todo el lugar, y además dejaron un letrero de cartón que decía: el FMLN ejecutó a quienes lo informaron, victoria o muerte FMLN. Este hecho atroz llamó la atención internacional y aumentó la presión para que se buscara finalizar este conflicto que había escalado a niveles nunca antes vistos. Incluso el gobierno de los Estados Unidos, que daba apoyo militar, pidió al gobierno de Alfredo Cristiani que iniciara una investigación muy completa y rápido. Hubo advertencias de que el Senado de los Estados Unidos pondría fin a la ayuda que se facilitaba al gobierno salvadoreño si no investigaba este caso y castigaba con todo el peso de la ley a los responsables. Cristiani entonces procedió a condenar públicamente este crimen, pero de forma bastante vaga, sin señalar responsables ni asumir la responsabilidad institucional. En un mensaje a la nación dijo: condenamos este hecho bárbaro y cobarde que enluta a la nación salvadoreña, iniciaremos una investigación seria para esclarecer los hechos, y muchas palabras. En ese momento aún trataban de sembrar la idea o la duda que el FMLN había sido el responsable, pero posteriormente eso no pudo sostenerse. Bajo mucha presión, Cristiani aceptó la posible participación de miembros del ejército. Para el 12 de diciembre anunció que se estaba investigando a militares de alto rango y aseguraba que nadie estaba por encima de la ley y cualquiera que hubiese infringido la ley tenía que ser procesado. Pero no hubo depuraciones, solo se quedó en el discurso. Todo se mantuvo tal cual, y de ahí en adelante todo lo que se expuso como investigaciones se volvió de manera muy limitada y manipulada. Documentos posteriores revelaron que Cristiani fue informado por el alto mando sobre esta operación, y aunque no hay pruebas de que él ordenara, no actuó tampoco para impedirla, ya que era el presidente del país. Tampoco castigó con rigor a los actores intelectuales. Algunos documentos desclasificados por Estados Unidos sugieren que Cristiani sabía más de lo que él había admitido. A pesar de muchas pistas, Cristiani en ese momento nunca fue llevado a juicio por este caso. Se le cuestionó duramente, pero de todas las acusaciones se desviaba a que él no tuvo participación ni material ni intelectual y simplemente el desconocimiento a pesar de ser presidente. Posteriormente, 9 miembros del ejército fueron llevados a juicio por el caso, pero solamente el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yushi René Mendoza fueron condenados a 30 años de prisión. El resto fue absuelto o declarado culpables, pero por otros cargos menores. Pero en el combo de la firma de los acuerdos de paz venía la ley de amnistía, que vale aclarar, cubría tanto para militares, pero también para altos mandos del FMLN, lógico, para beneficio de todos estos de impunidad. Entonces, Mendoza y Benavides fueron liberados el 1 de abril del 93, luego de la aprobación de la ley de amnistía que cubría todo este tipo de hechos. La decisión basada, según ellos, era para promover la reconciliación social, la política e ir dejando en el pasado todas esas atrocidades del conflicto civil. En los juicios apareció un perfil posteriormente muy conocido, Rodolfo Parker, un abogado y asesor jurídico de la Comisión Especial de Honor del Ejército. El informe de la Comisión de la Verdad del 93 concluyó que Parker alteró todas las declaraciones para eliminar toda mención de órdenes superiores y referencias al mayor Carlos Hernández Barahona, con el fin de proteger a oficiales de alto mando y, por supuesto, el principal también al presidente Cristiani. Mientras el teniente Mendoza declaraba, Rodolfo Parker llegó y le ordenó que rompiera todo lo que ya había escrito.
lo obligó a reescribir su declaración basado en la versión que él quería y la que se acomodaba a la manipulación del caso. Incluso posteriormente se supo que hubo destrucción de evidencia, de documentos que confirmarían los delitos y peor comprometerían más a Cristiani directamente. Parker rompió todas las declaraciones iniciales de Mendoza y las volvieron a escribir él mismo, cambiando toda alusión al Estado Mayor y protegiendo a sus patronos. Un testigo protegido llamado Gabriel afirmó que Parker le había ofrecido hasta 1 millón de colones, que era el dinero de ese tiempo, para que se ocultara la implicación de cualquier alto mando militar y principalmente de Alfredo Cristiani. La comisión identificó a Rodolfo Parker como uno de los responsables de la impunidad. El 25 de febrero del 2022, la Fiscalía de El Salvador acusó formalmente de fraude procesal y encubrimiento. Se emitió orden de captura, pero se dio a la fuga y no respondió ante esos delitos. En julio del 2016, la Corte Suprema de El Salvador consideró que la ley de amnistía era inconstitucional, citando el sistema jurídico internacional de los derechos humanos. Benavides regresó a prisión una semana más tarde para seguir con su condena. En mayo del 2017, la comunidad jesuita de El Salvador solicitó al Ministerio de Justicia que conmutara la condena de Benavides, ya que él había cumplido por lo menos 4 años de los 30 que le tocaban. Durante varios años, luego de un vaivén entre salas, resoluciones, tribunales, derogaciones, cosas burocráticas del sistema de justicia, la decisión final del caso respecto a la ley de amnistía llegó en noviembre de 2022. El fiscal general, en una última apelación para reabrir este caso, presentada el 5 de febrero de ese año, después de analizarlo, la sala invalidó el sobreseimiento de todos los implicados y desde entonces el fiscal anunció que reaperturaría el caso y de nuevo 13 personas fueron acusadas, pero en este nuevo grupo ya estaban incluidas Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker. Los jesuitas, por ser españoles, dicho país desde el 2008 presentaron una demanda de la Audiencia Nacional de España contra el expresidente salvadoreño Cristiani y 14 miembros del ejército salvadoreño, alegando su responsabilidad directa. Por eso se emitieron nuevas órdenes de arresto y en el proceso de investigación, un testigo no identificado confesó él mismo su propia participación en la masacre e implicó al alto mando del ejército. Y pues no dejó de lado y también descubrió al expresidente Cristiani. Se incluyó como pruebas notas escritas a mano, presuntamente durante la reunión que se había planeado todo. Incluso después se supo que mediante documentos desclasificados de la CIA, según ellos también sabían de todos estos planes en contra de los jesuitas. Según las autoridades españolas, validaron toda esta versión, que los jesuitas solo buscaban poner fin al conflicto pacíficamente. La planificación del atentado comenzó cuando las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN se rompieron en el 88. Los líderes del ejército salvadoreño estaban convencidos que también ganarían el conflicto por la vía militar en contra del frente. Y por eso, en ese momento, tomaron la decisión de hacer más esfuerzos en contra de Ignacio Ellacuría, porque lo veían que apoyaba las negociaciones y eso para ellos era un inconveniente que debería eliminarse. Solo Inocente Montano, que había salido de El Salvador rumbo a los Estados Unidos, entonces para noviembre del 2017, la Corte Suprema de este país rechazó la última apelación que él hacía para que el ex viceministro de Seguridad salvadoreño fuera finalmente extraditado a España. El 2020, Inocente Montano fue juzgado por la Audiencia Nacional. El Tribunal de España le impuso a Inocente una condena de 26 años y 8 meses y un día por cada uno de los 5 asesinatos. Es decir, llegó a totalizar 133 años. Montano es el único que está actualmente en prisión, el resto tiene beneficios en El Salvador por su avanzada edad, a pesar de continuar el juicio que se ha dilatado, postergado de manera exagerada y con Cristiani y Rodolfo Parker siendo prófugos presumible en algún lugar, en algún país de Europa. La masacre de los jesuitas en la UCA simboliza uno de los momentos más oscuros en la historia del salvadoreña durante el conflicto, independientemente de la opinión que usted tenga del caso y de cada bando. No solo por los hechos de barbarie, cómo sucedieron, sino por la complicidad sistemática del Estado de encubrirlo. El actuar del expresidente Cristiani y el abogado Rodolfo Parker, quien descaradamente manipuló testimonios, manipuló la evidencia, destruyó cosas que podían dar más luz a la verdad para beneficiar, por supuesto, a muchas personas que deberían rendir ante la justicia. Todo eso demostró cómo el poder fue utilizado no para defender la verdad ni la justicia, sino para sepultarla, para limitarla. Y más de 3 décadas después, El Salvador sigue debatiéndose en encontrar esa supuesta verdad y justicia en su propio territorio.
lo que revela una justicia fracturada, subordinada a los intereses de quienes ostentan el poder. Mientras Montano cumple la condena en el extranjero, los demás pues gozan de plena libertad en el país. Este caso fue una herida abierta y que dejó al descubierto muchísimas cosas de este país, que se sigue luchando en contra de ellas. Muchos fracasos judiciales, y también se ha visto cómo ha sido un desprecio por la ética, la dignidad humana que aún persiste en sectores de la élite de poder salvadoreño. Pero cada quien tendrá su propia conclusión. Muchísimas gracias. Esto es un recuento histórico para que conozca un poquito más y puede dejar su comentario, sus valoraciones. Se le agradece mucho el apoyo que siempre brinda. Se le quiere mucho. Cuídese. Vemos. Hasta luego.